El final de la década de los 70 y la década de los 80 supuso en nuestro país una eclosión de gran cantidad de movimientos culturales, artísticos de todo tipo, que muchos han denominado la movida madrileña, otros dijeron que Barcelona también hubo movida, por supuesto. ¿Quién lo ponía en duda? Ahí incluso ahora han salido, como sale ahora, voces en contra de todo, dicen que no, que la movida madrileña nunca existió. Vaya usted a saber si existió o no, en fin. En Guadalajara también existió esta eclosión, llámese como se llame, y evidentemente muy condicionada por la proximidad a Madrid. Y es de lo que nos va a hablar hoy Rafa de Lucas desde el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, porque precisamente ha sido de lo que ha hablado allí en la ponencia que él ha ido, digamos, ofreciendo con motivo, bueno, una de las actividades de la semana o meses de los archivos, porque habéis estado súper liados, ¿no? Durante un montón de tiempo. Buenos días, Rafa de Lucas. Gracias por acercarte a esa mañana de Guadalajara. Hola, buenos días, José Luis. Nada, encantado de estar aquí otra vez. Y efectivamente, como decías muy bien, hace unos días pues tuve el honor, además porque fue un honor, de moderar una mesa relacionada con todo esto que cuentas, que es cómo se vivió ese momento de efervescencia cultural en Guadalajara entre finales de los 70, fundamentalmente, principio de los 80, bueno, toda la década de los 80 y principio también de los 90. Fíjate que es entonces tuve la suerte, repito, de moderar esa mesa en la que estuvieron conmigo y que fueron realmente los protagonistas, personalidades, porque ya lo son, personalidades de nuestra cultura y de nuestra vida cultural, como Blanca Calvo, como Estrella Ortiz, Rotundifolia, como Joseba García de Fuegos Fatuos, o como el propio Juan Pablo Calero, que es historiador de Guadalajara, de casi todo, pero Juan Pablo, que es repito, un gran historiador de la contemporaneidad alcarreña, bueno, y española. Y entonces, es cierto que en aquel momento, en aquel día, tratamos todas estas cuestiones no relacionadas solo con la música, sino con la efervescencia cultural, repito, que se produjo en aquellos años, justo con la llegada de la Constitución. Es verdad que nuestra Constitución, en el artículo 46, establece el derecho a la cultura en su artículo, repito, 46, de una manera transversal. Entonces, toda esa participación social en la cultura, toda esa democratización de la cultura se hizo patente en esos años y fue tan poliédrica como diversa, o sea, en todos los campos. Entonces, repito, yo tuve la suerte de moderar aquella mesa, en la que además luego al finalizar actuó mi hermano José de Lucas, de Estudio 80, haciendo un repaso a toda su vida como músico, ya 45 años, fíjate, y que él llamó pues desde Scooters, que fue su primer grupo, que los de aquellos años se acordarán, finales de los principios de los 80, desde Scooters hasta Los Pistones, que es uno de los grupos con los que está él actualmente hoy tocando y trabajando en su profesión como músico, ¿no? Ujú. Entonces eso es de lo que hablamos y de lo que yo voy a hablar. Seguramente ahora cuando vayáis escuchando todas las, digamos, cuestiones de las que voy a tratar, pues a mucha gente le vendrá a su cabeza, a su memoria, momentos vividos como yo los viví en aquel momento, ¿no? Fíjate que hace poco hemos terminado de celebrar aquí en Guadalajara el Maratón de los Cuentos, que han cumplido ya no sé cuántos, 30 y tantos años, o sea, casi 40 debe tener ya el maratón. Bueno, pues todo esto viene y tiene su origen, esa causalidad de la que yo siempre hablo, José Luis, tiene su origen en aquel momento tan efervescente en casi todo, o en todo diría yo, en España, en lo social, en lo cultural, en lo industrial, en la política, absolutamente en todo, y que también a Guadalajara, por supuesto, nos tocó. Ujú. Entonces, este tema que tiene mucho que ver con nuestras vidas, con la vida de Guadalajara, tanto de la ciudad como con la provincia, esa cultura, repito, se inició en la transición a la democracia y con la llegada de la misma, aunque es cierto que tuvo sus precedentes un poquito antes, o sea, ya había muchos movimientos ahí, digamos, telúricos, soterrados, todavía incluso algunos clandestinos antes de que muriera Franco, ¿no? Pero es verdad que todo se desata, en el mejor sentido de la palabra, a partir del 76, 77, 78, ya no digamos con la Constitución. Entonces ese despertar que yo lo viví así, y lo sentí, y creo que fue así, fue un despertar hacia nuevas formas de expresión artística,
en libertad, en todas sus modalidades, la música, el cine, el teatro, la literatura, la fotografía, la pintura, la escultura, en fin, el arte en general, pero sobre todo lo que yo te decía, una proyección de la cultura que era menos elitista, más participativa y social, y lo que podríamos hoy llamar o denominar una democratización de la cultura, ¿no? Ujú. Es verdad que voy a empezar a mencionar nombres de gente y de personas de los que te decía así off the record antes que en algún momento se han tratado aquí, ¿no? Bueno, no tiene, fíjate, en aquel día estuvo también Edu Díaz, nuestro querido Edu, que también habló del tema de las ferias, de las peñas, o sea, y es decir, por ejemplo, la Peña Agapitos, que aparece en el año 74, que yo creo que es la primera de Guadalajara, pues también todo ese sentimiento, todo eso que se produce luego que se materializa en las ferias de Guadalajara a partir del 79 con los encierros, con el primer gobierno de Javier de Irizar, en fin, todo eso no es casual, todo eso empieza a ocurrir y claro, y ocurre porque hay mucha gente, muchos establecimientos que andan ya creando ese germen para que todo cambie. Y solo para que pensemos y para recordar, bueno, pues sitios como el Cirio, como el Chaplin, fíjate, el Chaplin con quien estaba a la cabeza de ese pub que era Juan Antonio Martín Carraus, aquellas noches de magia en las que pudimos ver a Pepe Carroll, a los grandes magos, fíjate, pudimos ver al gran Tamarit, que lo veíamos aquí, lo tocábamos aquí en Guadalajara, ¿no? Pero también a su vez en el Chaplin donde vinieron y venían gente que estaba actuando en la Mandrágora en Madrid y a los días que podían y que venían aquí y que eran ni más ni menos que Joaquín Sabina, Javier Crae, Alberto Pérez, fíjate qué gente, y todo eso empezó, repito, a dar vida a una ciudad de Guadalajara que estaba un poco dormida, como habíamos estado muchos durante mucho tiempo. Bueno, otro lugar emblemático que no sé si has conocido tú, que era el Coliseo Luengo, un Sí, cine por y teatro supuesto. impresionante, donde por ahí pasaron gente de la música, pero músicos internacionales de primer nivel. O sea, a la familia Luengo les debemos muchísimo. Por Mm. supuesto, también, fíjate, yo que soy del antiguo colegio de los Salesianos, también allí se creó el Cineclub Alcarreño de Guadalajara. El Cineclub Don Bosco da lugar al Cineclub Alcarreño cuando el obispo de Castal la Coma pues dice que esto se tiene que terminar, porque claro, se estaban poniendo películas, fíjate, pues Mm. estábamos viendo a Berman, estábamos viendo yo qué sé, 2001 Odisea en el espacio, entonces claro, eso en el ámbito eclesiástico no cuadraba mucho y además es que eso lo crea el que era nuestro jefe de estudios, Javier de la Serna o Javier Serna con gente de aquí, del Partido Comunista. Fíjate tú qué cosas. Y ese es el Cineclub Don Bosco, que por eso, bueno, la relación de los salesianos con los cines ya la contaré otro día, pero que sepa la gente que el patrono del mundo del cine y de la cinematografía es San Juan Bosco. Por eso ya digo todo, ¿eh? Y de ¿Mm? los magos también, que Efectivamente, no, empieza no. hace un momento de esta actividad que a Juan Tamarit, a tantos otros. Sí, señor, tiene muchos patronazos, San Juan Bosco. Bueno, otro sitio emblemático de la ciudad de Guadalajara de aquellos años, finales de los 70 80, el edificio negro, el llamado El Cívico. Sí, Allí, por ejemplo, en los bajos estuvo el Cineclub Alcarreño, pero alrededor del Cívico, fíjate todo lo que había, José Luis, bueno. un mundo de los sábados por la noche, de los viernes, un mundo cultural, musical, de teatro, de todo. O sea, la propia biblioteca pública, o sea, que estaba primero en el Palacio del Infantado, con Blanca Calvo al frente, y fíjate tú, Bueno, el Cívico era el sitio de quedar y ya después nos íbamos expandiendo por allí, por la zona de Bardales, y todo esto, pero exactamente, efectivamente claro, porque ahí está la todo plaza se ponía hasta arriba. se está en la Plaza del Concejo y de ahí se irradiaba pues a toda la zona, fíjate, de la calle Bardales, los baretos que había, ya muchos musicales, etcétera. Pero por supuesto, repito, la biblioteca pública con la propia Blanca Calvo al frente, emisoras de radio también que habéis hecho, como seguís haciendo ahora, jugando un papel importantísimo, las emisoras de radio, no me quiero olvidar de Radio de Arrebato del Instituto de Guadalajara, fíjate, la gente de la literatura como Fernando Borlán, el grupo Enjambre, Alfredo Villaverde y otros, José Suárez de Puga también, pintores también como Jesús Campoamor,
todo lo que, fíjate, Pedro Pradillo, que tenía entonces su pub que se llamaba Chernóbil, no sé si te sonará a Hombre, ti, por supuesto. pues Claro. Chernóbil, Vamos, de fíjate. hecho, el Cherno sigue abierto. No sé si lo sigue gestionando Claro, claro. Pues Pedro imagínate Pradillo. el Cherno, pues la de cosas que pasaban y que pasaron allí. Incluso, fíjate el propio Pedro Pradillo, que aparte de haber sido un magnífico funcionario, vamos, como técnico superior de patrimonio de aquí del Ayuntamiento de Guadalajara, un artista, porque Pedro es un artista también, o sea, realmente, ¿no? Entonces, todo lo que tuvo que ver, fíjate, Dalma con ese incipiente ecologismo, donde también estaban ahí, bueno, pues gente como Lolo Herencia, Juan Pablo Calero, eh, fanzines, unos fanzines que hacían algunos amigos míos como Otto, Rafael Alcalá, Fernando Fernández, Lanza el Roten, y digo los nombres porque no me importa, o sea, porque sé que ellos fueron también agentes y actores de todo esto, que ellos hicieron o crearon un fanzine buenísimo que se llamaba Quasimodo, que era buenísimo. Bueno, pues personalidades, fíjate, porque ya son personalidades ahora ya desaparecidas como Santiago Bernal, la agrupación fotográfica, las propias obras sociales, fíjate, de Ibercaja y de Caja Guadalajara jugaron un papel fundamental también en la creación de esa nueva cultura, de la extensión y la proyección de esa nueva cultura. ¿Eh? Y, por supuesto, todos los nuevos pubs y bares de copas que se abrieron, como el primer, bueno, el Money, luego llamado Roxy, el Rumor, el Puerto, Ábaco, todas las instituciones que participaron en esto, como el ayuntamiento, que recuperó, fíjate, también todo el tema de peñas, los carnavales, los encierros, y todo esto es cultura, José Luis. Y todos aquellos años, repito, fueron súper efervescentes. Pero continuamos la Junta de Comunidades y toda la promoción de la cultura que llevó a cabo con festivales, concursos y otros eventos de todo tipo, los festivales de rock de Castilla-La Mancha y de pop y festivales de valores humanos que se hacían, o sea, un montón de trabajo activo en favor de la cultura. Evidentemente, el Seminario de Literatura Infantil, que luego crea el Maratón de los Cuentos. Gente como Fernando Romo, Joseba García con Fuegos Fatuos, Estrella Ortiz y Rotundifolia. La misma, fíjate, Riansares Serrano, cuando llega aquí a principísimos del año 91 como directora del Archivo Histórico Provincial, crea también la Asociación de Amigos, un programa que se llama La Casa de la Cultura. Digo, sí, bueno, ahora me he olvidado el nombre, estoy medio lerdo. Bueno, un programa para difundir la historia y los archivos, en fin. Y luego, por supuesto, no me puedo olvidar, porque yo estuve involucrado en todo eso, de grupos musicales y personas relacionadas con el mundo, con ese mundo como Ambite, que era músico de Los Pistones, gente aquí de Guadalajara, hablo, ¿eh? Sí, sí. Pues Pedrito, Pedro Antonio Díaz, en Los Secretos. Fíjate que hace poco, el 12 de mayo, desgraciadamente, Se le entregaba a cumplieron la años familia un reconocimiento por el aniversario del fallecimiento de... del fatídico accidente, en fin, en el que falleció en 1984. Ahora han cumplido, fíjate, 41 años. Gente como también Luigi Serrano López Villaseñor, que también fue teclista de Los Secretos. Esto provocó que Los Secretos se ensayaran también en nuestro local. Fíjate, grupos como Azimut, como Escarcha, Loza, que éramos nosotros, Antifaces también, que era un grupo espectacular, con Carlos Sanz a la cabeza, Valle Pajares, en fin. Y luego también todos los que reivindicaron, José Luis, ese mundo de la cultura, del folclore y de las tradiciones, como fueron José Ramón López de los Mozos o José Antonio Alonso. En fin, que fíjate, y me he dejado muchísimos, ya muchísimas, porque tanto en la música como en el teatro, en cualquiera de las disciplinas de las que he mencionado, hubo otra mucha gente. Quizá he podido nombrar a los que pudieron ser los más conspicuos, los más importantes, pero todo esto, repito, viene a demostrar esto que yo digo tantas veces, lo que todo es evolución, que todo es no casual, es causal, es decir, que siempre existe una relación causa-efecto, es decir, que, repito, que el maratón lleve ya, no sé si son 36, 37 años, pues todo viene de aquel momento. Que gente de Guadalajara con el Tenorio, lo mismo, o sea, todo lo que está pasando ahora, muchas de las cosas que han ocurrido forman parte de ese pasado histórico
que es inmediatísimo, que es que han pasado 40 y tantos, 50 años. Pues Luis, un homenaje que hicimos nosotros en el año 77 a Miguel Hernández, que no nos dejaban hacerlo, que nos lo Ujú. prohibieron incluso porque se consideraba entre un acto político y un acto tal. Bueno, pues todas estas cosas están aquí y están ahora y las podemos disfrutar, repito, pues porque algunos en aquel entonces nos lo hemos peleado, también lo hemos disfrutado y estas cosas también, o tú que eres algo o bastante más joven que yo, pero que también viviste toda esa parte final de aquellos años, José Luis, ¿eh? Iba un poquito al rebufo, pero evidentemente no pasaba desapercibido. Con todo esto que estás diciendo, claro, a mí me viene una cosa a la mente. Siempre se ha dicho, para solteros los de antes y para casados los de ahora. Pero me da a mí la impresión de que también el receptor de toda esa inquietud cultural que existía en los 80 tuvo bastante que ver. Ahora yo no veo que haya demanda de todo esto. Bueno, han cambiado los tiempos, evidentemente, pero que me refiero que ahora la juventud veo que está mucho más atomizada y mucho menos movilizada a la hora de decir, bueno, pues vamos a hacer esto, o vamos a movernos en un cineclub, o vamos a movernos en un grupo de música, o vamos a movernos en una edición de lo que sea, o en fin, es la impresión Bueno, que yo tengo. hay gente joven muy, muy valiosa y muy válida. Es verdad que ese movimiento en el que nos vamos, esos ámbitos en los que nos movíamos todos, es que la universidad Claro, era eso, estaba ahí todo como, joder, una efervescencia brutal. Nosotros, bueno, fíjate, el propio hecho de la movida, cuando se muere Canito, que es el batería de Los Secretos, en el año, no sé si es el 79 y el 80, no me quiero equivocar. Y es entonces cuando en la Escuela de Ingenieros de Caminos se celebra ese magnífico festival que da lugar a lo que es la movida. La movida. Pero fíjate, aquí tengo un recorte de un periódico, el primer festival pop en Guadalajara, que se hace en la Plaza del Mercado el 24 de septiembre, que eran ferias, el 24 de septiembre, y que lo organizan, fíjate, lo organizan los discobares de Guadalajara, Bambú, Money, Rumor, El Puerto, el Peter and Paul, y que tocaron, me acuerdo además que es que yo fui a ese concierto, Alaska y los Pegamoides, los Cadillac y los Secretos. Pues claro, es lo que fíjate. estás diciendo tú, ahí hasta los tíos que eran empresarios, que tenían un pub, se ponen de acuerdo y montan este festival, el primer festival pop en Guadalajara. Fíjate tú, estaba hablando del año 81, José Luis. Ahí sí que te doy toda la razón, vamos, te lo doy muchas veces en muchas cosas, pero es verdad que estaba todo el mundo, casi todo el mundo involucrado, comprometido Y y en la eran unas. calle, y en la Sí, calle, en la calle, efectivamente. efectivamente, en la calle. Y en la calle pasaban muchas cosas. Y es lo que tú dices, el cívico era como un espacio nuclear en el que todos nos concentrábamos y a partir de ahí irradiaba toda la noche, que llegaba, pues según cada uno y sus costumbres, mejores o peores, hasta las tantas. Pero íbamos a los sitios e íbamos o volvíamos del teatro y salíamos a tomar cañas y copas, íbamos a escuchar o sea, ese mundo, ese compartir todo eso, a lo mejor es posible que sea cierto lo que dices, ahora ya no existe. Y es una pena que se haya perdido. Pero es que entonces nos unía esa necesidad de lo nuevo, de compartir todo lo que no habíamos tenido y queríamos tener, a imitación un poco de lo que pasaba pues en el Reino Unido, en Inglaterra, en Francia, en Europa, en Estados Sí, Unidos. Y eso, o era sea, también un poquito decir, ir copiando el modelo eso es. y dándole bienvenida pues a tendencias que hasta pocos años antes, bueno, pues era imposible que entrara en España por la circunstancia social y política que existía. Es un poco lo que se hizo, pero sobre todo yo creo que en todo momento fue fundamental el, el ansia de hacer cosas que existía entre la juventud antes. El ansia y esa especie de ilusión compartida que has definido muy bien, es decir, estar todos en la calle, estar juntos hasta tocarnos, joder, hasta ir a bailar juntos y empujarnos, o sea, estas cosas, coño, o sea, es decir, pues eso hace también sociedad y nos une Efectivamente. y además lo que nos diferencia se lima, ¿sabes? Porque nos une eso, pues el amor a la música, el amor al teatro, el amor, y eso es bueno, eso es lo bueno. Y es verdad que en eso parte es posible que se haya perdido, pero yo como ya sabes si me conoces que tengo un carácter bastante optimista en casi todo, creo que se puede volver a recuperar, incluso pueden volver movimientos
diferentes a aquel, pero que continúen de alguna manera esa trayectoria y esa unidad de acción y sobre todo esa ilusión que nos movía a todos y a todas en aquellos años, ¿no? Y que fueron unos años, repito, que no fueron unos poquitos, que es que estamos No, hablando no, de finales de fueron los 70 y hasta que casi después. finales de los 90 y que fueron, repito, de una vivacidad absoluta en el mundo cultural del que estamos hablando, pero en general en casi todo, ¿no? Y que sentaron cátedra pues para muchos otros movimientos que todavía también perviven. Muchísimas gracias, Rafa, Eso de es. nuevo por esta revisión tan interesante, tan exhaustiva de la movida guadalajareña después de los antecedentes de los que veníamos y con las consecuencias que todo ello trajo. Gracias y hasta la próxima. Pues sí, pues hasta la próxima que será pronto, supongo, ¿no? Cuando te guste, estás en tu casa, ya lo sabes. Un Muy bien. saludo. Muchas gracias, es un placer, José Luis, gracias.